Tras de Belmez, los investigadores. En cuanto a la investigación y la divulgación en el campo del misterio, habría nombres importantes en torno a este enigma, como Pedro J. Fernández, Beatriz Martínez, Luis Mariano Fernández, Manuel Gómez Ruiz, David Sentinella, Lorenzo Fernández, Donato Hervás, María Rodríguez, Ricardo Bru, Iker Jiménez, el sacerdote José María Pilón y otros tantos que podría mencionar y que seguro nos perdonarán por no hacerlo. Respecto a la investigación científica, cabe mencionar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al doctor Alonso, del Instituto de Cerámica y Vidrio de Valencia, en 1976, y al catedrático don Antonio Molina, del Departamento de Física y Química Analítica de la Universidad de Jaén, en el año 2005. Todos ellos fueron incapaces de demostrar que las formaciones contuviesen tintes, pinturas, nitratos o sulfatos de plata e incluso que estuviesen conformadas por materias grasas, como aceites, y descartaron cualquier tipo de acción con materiales o compuestos que llevase a calificar el fenómeno como fraude. En cuanto a detractores del fenómeno, podríamos nombrar a José Luis Jordán Peña, de quien se dice que fue comisionado por el gobierno de Franco para erradicar el fenómeno atribuyéndole el carácter de fraude, fuera o no fuera cierto. Y en relación con organizaciones de investigación parapsicológica que han cubierto el caso de manera continuada, metódica, analítica y lo más aséptica posible, indudablemente destaca la SEIP, cuyos miembros e investigadores han desarrollado centenares de experimentos con las caras, teleplastias, con la propietaria de la casa, María Gómez Cámara, y en el entorno circundante al fenómeno. Pese a esto, han acudido muchísimos grupos de investigadores y agrupaciones que esporádicamente han realizado en esta localidad sus pesquisas y elucubraciones, que los han llevado a pensar una u otra cosa. Comenzamos el ciclo de conferencias correspondientes a la jornada de hoy y lo haremos, como no podía ser menos, con Mariano Fernández Urresti, licenciado en Historia, nacido en Santander, vive actualmente en Santillana del Mar. Ha sido asesor del Consejo de Radiotelevisión Española en Cantabria, es autor de casi una veintena de libros sobre enigmas históricos, entre los que destacan Los Templarios y La Palabra Perdida, La vida secreta de Jesús de Nazaret o Felipe II y El secreto del Escorial. Es, además, coautor de libros como Gótica, de Ediciones Aguilar, o Las claves del Código da Vinci. Y además ha ganado el tercer premio Finis Terrae de ensayo histórico con su obra La España expulsada. Hoy nos presenta su ponencia titulada La espada del diablo, los cátaros y el grial. Os dejo con Mariano Fernández Urresti. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los organizadores por contar conmigo. Voy a tratar de introducirles en el mundo al que yo pertenezco generalmente. No es tan vinculado a los fenómenos paranormales como vosotros, aunque sí que en novelas como El enigma Dickens o bueno, pues en alguna obra como Los fantasmas de Becker sí que he explorado el mundo de los medios, de la parapsicología. Os pediría desde el punto de vista técnico si es posible que podamos erradicar o eliminar el eco, porque me llega el rebote de mi sonido, de mi propia voz, y es difícil hablar así. A ver si lo podemos conseguir.
Voy a hablaros, como decía, una presentación del Grial, de los cátaros y de la España, de la Espada del Diablo. Es mi última novela y en ella pues hacemos un recorrido por muchos de los enigmas propios del temple y también del catarismo, del mundo de los cátaros. Sigo escuchando ese continuo eco mío, que bueno, a pesar de que voy a intentar hacer la charla, si es que no podemos corregirlo, porque realmente resulta difícil. ¿Qué es el Grial? ¿O qué concepto tenemos del Grial? Tradicionalmente se ha considerado que es la copa con la que Jesús supuestamente instaura la Eucaristía en la última cena. Más recientemente se puso de moda la idea de la sangre real a propósito de la supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena. Esa sería otra acepción del Grial. Y tenemos la acepción, podríamos decir, esotérica, iniciática, que estima que la búsqueda del Grial no es sino un tránsito en el cual el buscador va transformándose interiormente hasta conseguir ser, de algún modo, un caballero perfecto, adornado con todas las virtudes que requiere el alcance del Grial. De todos esos griales, ¿cuál es el que custodiaron los cátaros según la leyenda? ¿Qué ocurrió en Montsegur en las últimas horas antes de la entrega de la fortaleza a las tropas papales? En mi novela, En la Espada del Diablo, en la que suceden una serie de aventuras diferentes, pero que también se menciona esto que estoy comentando, propongo una respuesta, propongo una solución. Pero para comprender las ideas cátaras, para comprender este asunto del Grial vinculado a la fortaleza de Montsegur y a las creencias cátaras, es indispensable retrotraernos en la historia. Tenemos que hablar de los comienzos del cristianismo. Veréis, hoy todavía hay más de 500 confesiones y denominaciones cristianas. Todas creen tener razón. Y todas representan o pueden representar el mejor mensaje posible de lo que ha dicho Jesús. ¿Me oyes? Sí, hola. ¿Me oyes, Mariano? Sí, te escucho, David. Creo que existe un problema. Creo que tienes algún altavoz, algo en casa conectado, que es lo que está retroalimentando todo. No tengo nada aquí. No hay nada conectado. Sucedió en la prueba que hice el otro día y era vuestro compañero. Ahora mismo, desde luego, no se escucha ese eco. Pues era vuestro compañero el que tenía algo conectado y cuando lo quitó se iluminó el eco. Aquí no tengo nada. Bueno. Discúlpame por interrumpirte, pero bueno, creo que el problema lo podemos solucionar a lo largo de la conferencia. De acuerdo. ¿Comienzo o prosigo? ¿Comienzo o sigo desde donde estaba? Puedes seguir, Mariano. Disculpa. De acuerdo. Os decía que para comprender el enigma cátaro y el concepto del Grial del que voy a hablar, hay que retrotraerse en la historia, hay que ir al comienzo del cristianismo. Todavía hoy en día hay 500 confesiones cristianas que creen, cada una de ellas, claro, que representa mejor que las otras el verdadero mensaje de Jesús, el verdadero mensaje cristiano. Es un debate y una pugna que ya advertimos en los Hechos de los Apóstoles. Hay una división entre los cristianos al comienzo de la propia andadura de esta religión. Por una parte estaban los cristianos hebreos, eran judíos nacidos en Israel y cuya lengua era el arameo. Y luego, por otra parte, estaban los judíos helenistas, que habían nacido fuera de Israel y que hablaban griego. Hay, por tanto, muchos cristianismos, y eso es así porque no fue un movimiento único, y no fue un movimiento único porque no tuvo un único fundador, sino varios, y seguramente ninguno de ellos fue. Al comienzo del cristianismo emergió un concepto básico en esta charla para comprender las ideas cátaras, que es la gnosis. La gnosis, sabiduría, Sofía, ya sabéis,
Emerge entre los cristianos en el siglo II después de Cristo. Pero ya existía una corriente similar en otras religiones. La idea es que el ser humano se siente desvalido en un mundo material que le resulta ajeno y desea regresar al mundo espiritual del que cree proceder. La idea es que todo lo material, y en esto voy a insistir una y otra vez, todo lo material procede del mal y todo lo espiritual procede del uno, de Dios, del bien. En el Timeo, ya el propio Platón hacía referencia a la existencia de un ser que no era Dios, que estaba por debajo de él y que había creado el mundo material, el demiurgo. Esto explicaba algo muy valioso para quien crea en ello, y es que el mal no procede de Dios, sino de ese demiurgo que está por debajo de él. Y eso exoneraba a Dios de un problema bastante gordo, que es la infelicidad del hombre y también el dolor humano. En definitiva, comienza a principios del cristianismo a perfilarse entre los gnósticos la idea de que hay un Dios que representa el bien y un ente inferior, por decirlo de alguna manera, pero que procede de Dios, que representa el mal y todo lo material. El ser humano tendría un cuerpo material, obviamente, que sería producto de la obra del demiurgo, de ese ser inferior, y un espíritu que lo enlaza con la divinidad de la que procede. Pero solo conseguirá regresar a esa divinidad si alcanza la gnosis, si alcanza la sabiduría. Y esa la dispensa un mensajero, un salvador o redentor, procedente del cielo, procedente de las elevadas capas en las que se supone habita el uno. Para los cristianos, obviamente, sería Jesús. Dentro de los primeros cristianos aparecieron numerosas tendencias, corrientes gnósticas, los simeonianos, los bardesianos, los delmitinos. Finalmente la Iglesia consiguió, tras perseguirlos, erradicarlos. El gnosticismo acabó aparentemente herido de muerte. Se consideraba que era una doctrina falsa. Fue una idea que no cuajó en las clases humildes, menos cultas, a las que la Iglesia supo, la Iglesia oficial, supo seducir y embaucar, especialmente con el concepto del pecado, del castigo, del juicio final, en definitiva, gracias al miedo. Cuando el cristianismo se convierte en religión oficial, después de que el emperador Constantino dicta el edicto de Milán en 313, pues la fortaleza del cristianismo incrementó notablemente y pudo perseguir a todas aquellas, vamos a decir, herejías o desviaciones del concepto ortodoxo del cristianismo. Y a lo largo de la cuneta de la historia quedaron enterrados muchos cristianos y muchas maneras de interpretar el supuesto mensaje de Jesús. Es indispensable que tengáis clara esa idea, que hay muchos conceptos del cristianismo que quedaron erradicados a lo largo de la historia, que quedaron sepultados. Ahora sí que ya se escucha perfectamente. Gracias, compañeros. Y sin eso no vais a poder entender lo que sucedió en Montsegur, lo que sucedió en el mundo cátaro. En definitiva, que esas 500 maneras de interpretar el cristianismo que todavía existen hoy en el mundo no son sino un reflejo de lo que ha sido el cristianismo a lo largo de la historia. A pesar de que parecía que el gnosticismo había quedado erradicado, no fue así. En el siglo III de nuestra era, en concreto en el año 216, nació en Ctesifonte, cerca de Babilonia, Mani. Mani fue un personaje extraordinario en el mundo antiguo. Nació en el seno de una familia cristiana y desde pequeño comenzó a tener una suerte de visiones, de experiencias místicas, y finalmente daría forma a un modelo religioso que tuvo un notable éxito en el mundo antiguo, el maniqueísmo. ¿En qué se basaba fundamentalmente el maniqueísmo? En los mismos principios gnósticos, de alguna manera, y en los mismos que después va a heredar y desarrollar, en otro contexto diferente, en el Languedoc, el catarismo. La idea de que hay dos principios, que hay una lucha eterna entre dos principios, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. La luz es el Padre, el poder, la sabiduría. Se manifiesta en el espíritu, en la inteligencia. Y las tinieblas, lo material,
el mal, en definitiva. Jesús habría sido enviado por el principio del bien para redimir a los hombres. Pero hay un concepto muy importante que también vamos a ver después al hablar de los cátaros, un concepto muy importante de cómo interpretaban a Jesús los maniqueos. Eran docetas. Los docetas creían que Jesús había encarnado en un cuerpo solo en apariencia y por tanto su muerte en la cruz también se había producido solo en apariencia. ¿Por qué decían esto? Pues porque si era un mensajero divino, si era un mensajero celestial, no podía encarnar en la materia, porque la materia, como hemos comentado, es producto exclusivo del mal. Y esto es muy importante, tenedlo en cuenta, para entender por qué, por ejemplo, los cátaros rechazaban el símbolo de la cruz. El maniqueísmo fue extendiéndose por distintos lugares con el paso del tiempo. En los siglos VIII y X, esas ideas llegaron a Bulgaria gracias a un grupo de neomaniqueos conocidos como paulicianos. Y allí hizo fortuna esta filosofía que, como he dicho, insistía en la separación entre dos principios, el bien y el mal, el espíritu y la materia. Y apareció el movimiento bogomilo, que después se extendería por distintos lugares de Europa hasta llegar al Languedoc. El mal, según ellos, habría creado todo lo material apoyándose en los 4 elementos. El ser humano tiene, por tanto, una naturaleza mixta. El alma responde a ese principio superior, a Dios, y el cuerpo responde a lo material. Lucifer, dice la propuesta de esta gente, sedujo a Eva y engendró a Caín. Abel murió sin descendencia, de suerte que todos los humanos seríamos descendientes de Caín y, por tanto, de Lucifer, es decir, del principio del mal. Es una metáfora para explicar lo que acabo de decir. Cristo sería enviado para que el hombre recuperase la memoria divina que reside en el alma. Esa es la propuesta. Y como he dicho antes, para ellos, el cuerpo de Jesús es solo apariencia. Por tanto, no pudo haber muerto de una manera efectiva en la crucifixión. Eso es lo que ellos decían. Y por eso rechazaban también la materia. Así, vamos construyendo una corriente de interpretación del cristianismo muy diferente a la que triunfaba y se abrazaba al poder del Imperio Romano primero y más tarde, con la caída del Imperio Romano, se fue adhiriendo a las monarquías ya en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media y hasta el presente, porque ese concepto cristiano ortodoxo siempre ha tenido esa habilidad, la de posicionarse junto al poder. De manera que la doctrina cátara va a ser heredera de esos principios gnósticos, maniqueos, bogomilos, la idea de que hay una oposición eterna entre la luz y las tinieblas, entre el espíritu y la materia. La luz es perfecta, es eterna, es divina. Y no puede tener relación con lo material. Lo material es creación exclusiva del principio del mal. Vamos a llamarle, para entendernos, Lucifer. Dios es la bondad, Lucifer es la maldad. Ese es el principio básico que, como habéis visto, pues nace a comienzos del cristianismo y se mantiene hasta los momentos en los que se va a desarrollar la historia dramática en muchos momentos de los cátaros. Satán o Lucifer engaña a una serie de entidades divinas subordinadas, que serían los ángeles. Se abre entonces un agujero en el cielo y caen a la materia, que es donde encarnan, aunque parte de su esencia sigue siendo divina, y dan forma aquí a los seres humanos. Toda esta es la mitología o creencia de esta gente. Dios desea, dicen ellos, salvar a los ángeles caídos, y por eso manda a un mensajero, a un ángel, que sería Cristo, que adquiere solo un cuerpo aparente nada más. Porque, como he dicho antes, si es divino no puede encarnar, y tampoco la crucifixión sería real sino solamente aparente. ¿Cuáles son las ideas principales de los cátaros, además de estas que acabo de comentar? En primer lugar, rechazaban la autoridad del Papa. Y, por supuesto, la muerte de Jesús en la cruz. No podía haber muerto en la cruz quien no era sino espíritu.
y quien no tenía sino un cuerpo aparente. Además, censuraban el poder político existente en la Edad Media y criticaban la opulencia de la Iglesia, pero no se contentaban con eso. También rechazaban todos los sacramentos, la Eucaristía, el concepto del pecado. Para ellos no existía el pecado porque el hombre no peca porque tenga libre albedrío, sino que peca porque en este mundo hay un príncipe que es el diablo y nosotros, según esa propuesta, nosotros en lo material no somos sino una criatura suya. Rechazaban también la existencia del purgatorio y la pregunta podría ser, siendo todo esto así, ¿cómo podía salvarse el hombre? Bueno, para los católicos ortodoxos, el destino del hombre se juega en una única partida, en una sola vida, en esta que vivimos. Si es bueno, va al cielo, si es malo, al infierno. Pero los cátaros no creían eso, no creían que se jugara el destino del alma de cada uno de nosotros en una única partida, sino que creían en la supervivencia del alma y creían en la reencarnación. Y para ellos, la salvación solo es posible cuando el conjunto de las almas se haya salvado. En definitiva, si mi alma se salva, realmente no se salva hasta que lo hagan todas las demás. No puedo ser feliz si hay infelicidad en las almas de los demás. Los cátaros, además, los predicadores cátaros, ofrecían un ejemplo de vida al pueblo. Y esto era muy importante. Por eso su credo prendió en todos los estamentos sociales. La gente, los más humildes, pero los que también eran poderosos en el Languedoc, que ahora os voy a hablar de ese lugar, de esa región del sur de Francia, veían que aquella gente era consecuente con lo que predicaba. Eran vegetarianos, predicaban la pobreza, daban ejemplo de vida, al contrario de lo que sucedía con la Iglesia convencional, con la Iglesia poderosa y dominante. Incluso rechazaban el principio básico sobre el que se construía la sociedad medieval, que era el juramento de vasallaje que hacía que la sociedad medieval se estructurase en estamentos y en una pirámide. El juramento de vasallaje hacía vasallo a un hombre de otro a cambio de protección y el otro le debía vasallaje, entregar parte de del producto de sus cosechas. Es decir, la sociedad se estructuraba en base a un juramento. Ese juramento de vasallaje también lo rechazaban los predicadores cátaros, de manera que esto les hizo muy populares, en este caso, entre los más humildes. La Iglesia cátara, en base a todas estas ideas que, como habéis visto, proceden de muy antiguo, de la gnosis, del maniqueísmo, de los cogomilos, se estructuró de una manera muy similar, en cambio, a la de la Iglesia oficial. Había obispos cátaros, había diáconos, y luego estaban los perfectos. Los perfectos eran aquellos que habían recibido lo que podríamos denominar el único sacramento, por decirlo de algún modo, que admitían los cátaros, que era el consolamentum, del cual ahora os voy a comentar algo. Los predicadores cátaros, los perfectos, solían recorrer el Languedoc de dos en dos, vestidos con unas túnicas negras muy austeras, a pie, descalzos, mendigando a veces la comida. Eran, como he dicho antes, vegetarianos, rechazaban las relaciones sexuales y el matrimonio. ¿Por qué? Porque todo aquello que tuviera que ver con la procreación no era sino producto de lo material y, por tanto, en última instancia, creación del mal, según ese criterio. Solían agruparse en lo que llamaban casas cátaras, que eran dirigidas por un anciano, que podía ser un perfecto o no. Y hay algo también muy importante que los alejaba, los distanciaba, los diferenciaba de la Iglesia convencional. Las mujeres tenían arte y parte importante en la doctrina, en el adoctrinamiento cátaro. Hubo mujeres muy importantes, como Escaramunda, por ejemplo, que tuvieron un papel estelar dentro del mundo cátaro de aquella época. El primer obispado que creó el catarismo tuvo su sede en la ciudad de Albi. Por eso, cuando ahora enseguida os comente algo a propósito de la cruzada que la Iglesia promovió contra los cátaros, aquella cruzada fue llamada albigense por la ciudad de Albi. Pero antes quiero comentaros un poco algo a propósito de ese único
sacramento, vuelvo a utilizar esta palabra para que nos entendamos, que admitían los cátaros. El consolamentum. ¿Qué era el consolamentum? Es importante esto porque, como os he dicho antes, en la espada del diablo hay un momento estelar, en el instante en que cae Montsegur, pero como luego os diré, pasaron cosas singulares antes de entregar la fortaleza, unos días antes. Muchos encastillados en Montsegur se sometieron al ritual, al rito del consolamento. Y lo cierto es que desconocemos todavía la naturaleza última de lo que se hacía en esa ceremonia. Se sabe que se exigía un proceso ascético de 1 o más años para poder ser aspirante a recibir ese sacramento. Se sabe que se le reclamaba al adepto una absoluta fidelidad para convertirse en perfecto, y así se llamaban aquellos que habían recibido, como os he dicho antes, este sacramento. Y se sabe que había una imposición de manos y no se sabe nada más. Algo sucedía. Yo en la novela La espada del diablo propongo una imaginativa, pero quién sabe si atinada, explicación de lo que sucedía en esa ceremonia. Y el individuo que recibía ese sacramento se veía transformado de alguna manera en lo espiritual. Se sabe que había también un par de ceremonias más, el melorament y el aparerament, que es este último una especie de confesión. Pero lo cierto es que sabemos muy poco más porque la literatura cátara fue prácticamente destruida por completo, a excepción de un par de manuscritos, la Cena Secreta y el libro de los 2 principios. Os he estado hablando del catarismo y os he mencionado la región del Languedoc. Podemos hablar del Languedoc y vamos a situarnos cronológicamente. Todas las ideas que hemos visto antes, como dije, nacen al principio del cristianismo y se van desarrollando, se van manteniendo a pesar de la persecución que sufre la gnosis, se da forma de algún modo y se estructura con el maniqueísmo. Llega al comienzo de la Edad Media, en los primeros siglos de la Edad Media, con los bogomilos, y cuando llega el siglo XII-XIII, que es cuando se produce el drama cátaro, tiene una fuerte presencia en el sur de Francia, en esta región que, como he dicho antes, es el Languedoc. El Languedoc, en esos siglos XII-XIII, no es un espacio político unitario. Ahora os voy a hablar un poco de los distintos condados que había, sino un territorio que estaba más bien definido por una lengua, la lengua de Oc, Languedoc. De ahí viene el nombre. Definido políticamente o administrativamente por el condado de Tolosa, por una parte, que es la zona más bien norte, por el vizcondado de Trencabel, la zona oriental, el Racés, Minervois, Carcassona, Besiers, y el condado de Foix, que está más al sur, más pegado a los Pirineos. Esas eran las 3 grandes unidades político-administrativas del Languedoc en los siglos XII-XIII, que es cuando se produce toda esta tragedia que os voy a tratar de resumir en los próximos minutos y que finalmente, y con el paso de los siglos, llevaría a las SS, a Otto Rahn, a buscar en las inmediaciones de Montsegur el supuesto Grial. Desde el punto de vista político, los actores principales de esta trama fueron, por una parte, en el condado de Tolosa, el conde Raimundo VI, un tipo muy curioso, era un sibarita, un poeta, un vividor, un bon vivant, amante de la paz, que mantuvo siempre una postura ambigua en el mundo, en el conflicto cátaro. A veces era pro-cátaro, a veces trataba de conseguirse el favor del Papa, pero aún así las cosas le fueron mal, porque finalmente murió excomulgado, y todo porque la trama de la conquista del Languedoc y de la cruzada cátara se propició después de que el 15 de enero de 1208, en el territorio del condado de Tolosa, unos hombres, cuya identidad sigue siendo motivo de disputa, asesinaron a Pierre de Castelnau, que era el legado del Papa. El asesinato se produjo en Saint-Gilles y el Papa culpó al conde de Tolosa de aquel crimen. Él dijo no tener nada que ver, pero en cualquiera de los casos
como he dicho, fue excomulgado y excomulgado murió. Después su hijo, Raimundo VII, va a ser el que empuñe la espada del catarismo en el condado de Tolosa. Otra de las grandes unidades administrativas que mencioné antes es el vizcondado de Trencabel. Y aquí nos encontramos con la primera alusión al Grial desde el punto de vista legendario. La familia que gobernaba este vizcondado de Trencabel, que correspondía pues, a la zona de Carcassonne, Besiers, Albi, era la familia Trencabel. En el momento en el que se inician los conflictos, el vizconde es Raymond Roger Trencabel, y este es un personaje de leyenda. Es histórico, pero al mismo tiempo se acaba convirtiendo en un personaje de leyenda, porque subió en primer lugar al poder con tan solo 9 años, debido a la prematura e inesperada muerte de su padre, y porque después, 7 años más tarde, murió Adelaida de Tolosa, que era su madre, que era, por cierto, hermana del conde de Tolosa que he mencionado antes. Y le crió, le formó un cátaro, uno de estos perfectos, Bertrand de Sessac. Bien, la historia dice que cuando las tropas papales asedian la ciudad de Besiers, el vizconde defendió la ciudad hasta donde le fue posible y más tarde hizo lo propio defendiendo la ciudad de Carcassonne. Y aquí emerge la leyenda. El 3 de agosto de 1209, después de haber resistido un asedio en todo lo que pudo ser posible, la ciudad estaba exhausta, el calor, la falta de alimentos, hacía imposible mantener aquella posición. Y el vizconde, Raymond Roger Trencabel, trató de pactar con las tropas papales, con Arnaud Maury, que era el legado papal, salió al encuentro del legado papal y de Simón de Montfort, de quien ahora os comentaré cosas, y en lugar de respetar las normas de la caballería, las tropas papales, el legado del Papa, violó esas normas y apresó al vizconde Trencabel. Tomaron la ciudad de Besiers, al vizconde lo encerraron, prácticamente emparedaron en su propio palacio y allí murió, algunos dicen que envenenado. Pero la leyenda comienza a crearse alrededor de este personaje y sobre todo mucho tiempo después, cuando Otto Rahn, el oficial de las SS del que después hablaré, le identifica a Pierre Roger Trencabel como Parsifal, el buscador del Grial. En la tercera unidad administrativa y política del Languedoc, hemos mencionado a Raimundo VI en Tolosa, al vizconde Trencabel en el vizcondado de Trencabel, más hacia la zona oriental, y en el sur, muy pegado a los Pirineos, estaba el condado de Foix, donde emerge la figura de otro Raimundo, Raymond Roger. Era el hermano de Esclaramunda de Foix y era un personaje tremendamente incómodo para la Iglesia. Defendió las ideas cátaras a espada. Para las tropas papales, para ojos de la Iglesia oficial, era prácticamente un demonio. Pero aquel hombre se mantuvo siempre en sus 13 defendiendo el catarismo junto con su hermana, Esclaramunda. Bien, como he dicho antes, estos son los personajes del lado cátaro. Cuando se produce el asesinato de ese legado papal, que va a ser la excusa que va a tener el Papa Inocencio III para proclamar una cruzada de cristianos contra cristianos, no olvidemos esto, de cristianos contra cristianos, de cristianos del norte contra cristianos del sur. Aunque amparada con esa idea de la pureza de la religión, lo que subyacía era un deseo del norte de apoderarse de las ricas regiones y tierras del sur. Pero lo vistieron con esta historia del catarismo que he mencionado antes. Es decir, es muy probablemente que si vamos a llamarla así, la herejía cátara, en lugar de haber tenido lugar en un territorio muy apetecible que deseaban el rey de Francia al norte, o lo deseaba también, como luego comentaré, el rey de Aragón al sur, si en vez de ser en un territorio tan rico se hubiera desarrollado pues, en un lugar inhóspito y en un pedregal, pues probablemente el catarismo hubiera sobrevivido más tiempo. En cualquiera de los casos, cuando en 1208 se produce
ese asesinato del legado papal, el Papa encuentra una excusa para lanzarse contra el sur, para lanzar a cristianos del norte contra cristianos del sur, y busca voluntarios en Normandía, en Champaña, en Anjou, en Picardía, en todas las regiones del norte de Francia, y ponen al frente de la misma al legado del Papa, al abad del monasterio de Citeaux, Arnaud Amaury, que sería el representante papal en esas tropas, pero tendría un capitán, tendría un hombre que manejaría la espada y lideraría los ejércitos, y ese hombre fue Simón de Montfort. Simón de Montfort había sido cruzado en Tierra Santa, era un guerrero magnífico, un estratega estupendo, luego os comentaré alguna cosa, pero también era un hombre sin piedad, creía realmente que estaba llevando a cabo la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. Él se hacía llamar, y así le llamaban también, el Conde de Cristo, y la figura de Simón de Montfort a lomos de su caballo blanco. Buscaba un caballo blanco, tenía un caballo blanco para que de esa manera las manchas de sangre de los enemigos abatidos quedaran en la piel del animal y de ese modo parecer todavía más terrible. La imagen de Simón de Montfort, digo, a lomos de su caballo blanco, con un penacho de plumas rojas en el casco y con su escudo en el que brillaba un león de plata rampante, sigue siendo hoy en día en el Languedoc la imagen del terror. Fue Simón de Montfort quien, como he dicho antes, apresó, violando todas las normas de caballería y con la aquiescencia del legado del Papa, al vizconde Trencabel. Y el 21 de julio de 1209 pues comenzó la cruzada, que tuvo algunos hitos que os voy a comentar porque algunos habréis escuchado. El 22 de julio de ese año se tomó la ciudad de Béziers. El obispo de la ciudad de Béziers trató de negociar con las tropas papales. Llegaron a un acuerdo de entregar a 222 personas y que el resto quedaría en libertad. Sin embargo, se produjo un episodio confuso. En un momento dado, no se sabe muy bien por qué, varios hombres que estaban dentro de la ciudad salieron de las murallas para enfrentarse a algunos de los sitiadores y cometieron un error estratégico. Fueron derrotados, quedó una puerta abierta, los sitiadores entraron en la ciudad de Béziers y se cometió probablemente una de las mayores matanzas de la Edad Media. Tal vez unos 2.000 personas fueron asesinadas, porque el concepto que debemos utilizar es ese, ya que mataron a hombres, a mujeres y a niños, no solo a adultos, no solo a soldados. Las tropas del Papa asesinaron, como he dicho, alrededor de 2.000 personas en Béziers, y es ahí donde se dice que se escuchó gritar al legado del Papa aquello de matadlos a todos, que Dios conocerá a los suyos. Otro de los grandes hitos de la cruzada albigense, y es justo donde comienza la espada del diablo, es la batalla de Muret. La batalla de Muret es seguramente una de las 2 o 3 batallas más importantes de la Edad Media. En 1213, el 12 de septiembre, un año justo después de las Navas de Tolosa, donde había participado Pedro de Aragón en las Navas de Tolosa, pues Pedro de Aragón participa en la batalla de Muret al lado de los cátaros. Y no es que él tuviera un aprecio especial a la doctrina cátara, que probablemente le traía sin cuidado. Lo que le interesaba era el viejo anhelo del reino de Aragón de tener controlado el sur de Francia, lo que había al otro lado de los Pirineos. Y en esa batalla triplicaban las fuerzas cátaras, representadas por los soldados del rey de Aragón, por los condes de Tolosa y de Foix, triplicaban en número a las tropas de Simón de Montfort, que estaba dentro de la ciudad de Muret. Aparentemente no tenía escapatoria. Aparentemente los soldados de Simón de Montfort, que eran unos 300, iban a ser literalmente aplastados por la gigantesca tropa cátara, o procátara más bien, porque los cátaros, los perfectos, defendían la paz, eran pacíficos, pero los soldados de los condes, obviamente, luchaban por defender sus territorios. Bueno, pues parecía la suerte echada. Parecía que Simón de Montfort iba a morir en Muret, y Simón de Montfort les dio a todos una lección de estrategia extraordinaria, haciendo lo más inesperado. Salió por la puerta de Salas en compañía de los 300 caballeros que tenía y hizo una carga de caballería memorable que trato de reconstruir en la novela lo mejor que he podido en base a las crónicas.
y sirvió para decantar, porque la victoria fue aplastante por su parte, sirvió para decantar durante bastante tiempo la cruzada albigense, que se prolongó durante años. Ya veis que hemos empezado en 1209 y la caída de Montsegur va a ser en 1244. Fijaros, todos esos años se combatía en primavera y en verano. En invierno se cesaba por las circunstancias climatológicas. Bueno, pues Simón de Montfort venció en la batalla de Muret en 1213 y 5 años después, mientras se producía el asedio a la ciudad de Carcassonne, falleció. Una mujer cátara, cuenta la leyenda, lanzó con una máquina de guerra una piedra que tuvo la gran puntería de acertar en la cabeza de Simón de Montfort y darle muerte. Pero como he dicho antes, a pesar de que Simón de Montfort muere y le sucede su hijo Amaury, que era mucho más débil e inexperto, y hubo bandazos a lo largo de todos esos años en los que parecía que el catarismo iba a reverdecer, con el paso del tiempo y sobre todo después de que la monarquía francesa, de una manera decidida, primero con el rey Luis VIII y después con su hijo Luis IX, San Luis, se posicionara a favor del Papa, en cada una de las campañas los cátaros iban retrocediendo, 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 y al final el catarismo acabó confinado en una fortaleza, en la fortaleza de Montsegur. No obstante, a pesar de ello, también es otra cosa que relato en la novela, se produce un incidente que va a desencadenar ya definitivamente el asedio a Montsegur. El 28 de mayo de 1242, una partida de caballeros procedentes del castillo de Montsegur, amparados en la noche, llegan hasta la ciudad de Avignonet, donde había varios inquisidores, franciscanos y dominicos, que estaban procediendo a realizar juicios sumarísimos a cátaros, incluso que estaban muertos. Los juzgaban, los exhumaban sus cuerpos de las tumbas y los quemaban si fuera preciso. Aquello que era dantesco, no sé si excusa suficientemente lo que después va a suceder, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Esos caballeros que procedían de Montsegur llegaron a la ciudad de Avignonet y asesinaron de una manera más brutal a los inquisidores. Y cuando digo de la manera más brutal es justamente esa. A hachazo limpio, cabezas partidas, los dominicos y los franciscanos fueron, como digo, masacrados en Avignonet. Y eso motivó definitivamente la reacción de las tropas papales. Y el senescal de Carcassonne, Hugo de Arcis, y Pierre Hamel, que era el arzobispo de Narbona, reunieron un ejército de 10.000 hombres que puso cerco a la fortaleza de Montsegur, como ahora os voy a contar. Pero antes, dejadme que me detenga brevemente en algunas de las cosas que se han contado sobre la fortaleza de Montsegur y que son absolutamente falsas. Se popularizó la idea, por ejemplo, por autores como Fernand Neil, la idea de que el castillo de Montsegur es un templo solar y que en el solsticio de invierno un rayo de sol entra por dos aspilleras y sale por otra dibujando una perfecta línea recta, porque, como he dicho, se presumía que era un templo solar. Pues eso no puede ser posible, o puede ser posible en esta fortaleza que ahora vemos, pero es que esta fortaleza no es la cátara. Es que se da la circunstancia de que la gente ha hablado de la fortaleza de Montsegur sin conocer la historia. Realmente, en ese pico calcáreo, en esa aguja calcárea, en ese nido de águilas, ha habido 3 fortalezas. 3. Hubo una antes de los cátaros que estaba destruida. Y los cátaros la reconstruyeron, segunda fortaleza. Pero cuando se produce el final, la toma de Montsegur, la fortaleza cátara también es destruida. De manera que todas estas cosas que se dicen a propósito de la fortaleza, que hoy todavía podemos admirar, sus restos podemos admirar, son absurdas porque no es la fortaleza cátara. La fortaleza cátara estuvo allí, pero los restos que hoy vemos son los restos de un castillo que más tarde, en el siglo XIII, ordenó construir sobre el mismo lugar Guy de Lévis, un señor feudal. De manera que ha habido 3 fortalezas diferentes en la aguja calcárea donde todavía vemos Montsegur. Montsegur está alzada es los restos de esta tercera fortaleza en una montaña escarpada formada por una acumulación de bloques calcáreos terminados en una cima de roca viva
que se desploma literalmente en vertical y que hacía prácticamente inexpugnable aquel lugar. Yo que he subido a Montsegur y que lo conozco bien, pues sé que la subida es difícil y que el único acceso era por la vertiente oeste, que como era el único posible, pues era fácilmente defendible. De manera que cuando las tropas papales, esos 10.000 soldados, ponen cerco a la montaña de Montsegur en mayo de 1243, no podían imaginar que iban a tardar casi un año en tomar aquella fortaleza. Y es que no podían con ella, porque como he dicho, el único acceso por la vertiente oeste era fácilmente defendible, aunque había una serie de caminos de cabras prácticamente, por los que los lugareños subían provisiones a los encastillados a Montsegur. Una fortaleza en la que había unos 150 hombres, tal vez, armados, y los prefectos, más los señores del castillo, tal vez unas 300 personas, en un castillo pequeño de unos 700 metros cuadrados, pero a cuyas paredes se habían adosado cabañas de madera donde vivían otras personas, o esas personas, ¿no? Eso permitía que hubiera un número significativo de personas en Montsegur en aquel momento. La leyenda dice que dos prefectos, Ramón Blasco y Ramón Mercé de Mirepoix, habían rogado unos años antes a Esclaramunda de Foix, que era la señora del lugar, la posibilidad de rehacer la primera fortaleza y construyeron esta que hoy comentamos. El señor de Montsegur en aquel momento era Ramón de Perella y Pierre Rouget de Mirepoix era el brazo armado, era el jefe militar del castillo. Y las tropas papales no podían, ni bien ni mal, tomar Montsegur. Y no lo habrían tomado en mucho más tiempo de no haber mediado una traición. Como he dicho antes, el asedio comienza en mayo de 1243 y van pasando los meses, y van pasando los meses, y van pasando los meses, hasta que en Navidad de ese año se produce un hito que va a cambiar el signo del asedio. Alguien traiciona, y tuvo que ser alguien de dentro o alguien muy próximo, alguien traiciona a los encastillados y muestra un camino que muy pocos conocían a los sitiadores. Y estos acceden a un lugar que hasta en ese momento había estado fuera de su alcance, una barbacana, una posición militar situada en la zona este, y a partir de ese instante, a pesar de los esfuerzos de los encastillados para poder recuperar de nuevo esa posición desde donde ya sí podían sufrir el lanzamiento de proyectiles y un asedio mucho más difícil de defender, a pesar de los intentos que siempre fueron infructuosos, finalmente se vieron abocados a entregar el castillo en marzo de 1244. Y aquí emerge otra vez la leyenda del Grial. Desesperados, imposible ya de defenderse, como he dicho, comienza una negociación entre los señores de Montsegur y las tropas papales, el representante del Papa en este caso. Esas negociaciones comienzan en marzo de 1244 y en principio son unas negociaciones que tienen unos elementos, yo diría que generosos. Se perdonaba a todos los señores cátaros, incluidos a aquellos que habían participado en la matanza de Aviñonet, en la matanza de los inquisidores. Se les perdonaba si renunciaban a su fe. Se considerarían simplemente faltas leves para todos los hombres armados que habrían estado allí y la fortaleza pasaría a estar bajo el dominio del rey de Francia y de la Iglesia. Los herejes debían, eso sí, de retractarse de sus ideas cátaras, porque de lo contrario, para eso se dispuso, como el relato en la novela con detenimiento, se dispuso a los pies del castillo, en una zona que hoy, que desde entonces fue llamada Campo de los Quemados, una pradera bastante grande a los pies del castillo, se dispusieron hogueras a donde serían arrojados los cátaros si no abjuraban de sus ideas. Y no abjuraron. Y no abjuraron en una gran mayoría. De manera que ese fue su último destino. Pero la historia nos dice que cuando ya se había alcanzado el pacto para entregar el castillo, para entregar la fortaleza, de una manera inesperada o inexplicable o poco entendible, sin justificación aparente,
Los encastillados solicitan 15 días de tregua. 15 días. ¿Por qué? Si ya estaba todo acordado. ¿Qué pasó en esos 15 días? Nadie lo sabe. Sí se conoce que hubo numerosos encastillados que recibieron ese sacramento que antes he mencionado, el consolamentum. Pero si ese ritual era únicamente una manifestación de piedad reservada a los no iniciados y los perfectos eran depositarios de un conocimiento superior que no quisieron entregar, ¿qué hubiera sucedido? Ahí emerge de nuevo la leyenda, el mito. Hay quien dice que fueron 4, hay quien dice que fueron 3, hay quien propone incluso 3 nombres concretos, Amel Icard, Peitaví Lorenz y Pierre Sabatier, y un tal vez cuarto hombre. Dice la leyenda, se descuelgan la noche antes de entregar el castillo por aquellas rocas escarpadas y ponen a buen recaudo el gran secreto cátaro, el supuesto grial. Pero, si recordáis, los cátaros creían que todo lo material procedía del mal. E incluso decían que Jesús solo había encarnado en apariencia en lo material, razón por la cual rechazaban la posibilidad de que hubiera muerto en la cruz. Razón por la cual rechazaban la cruz como símbolo religioso y razón por la cual rechazaban también todas las reliquias. Entonces, ¿cómo un grupo humano que entendía el cristianismo de una manera diferente a la ortodoxia, que rechazaba, que no admitía la cruz como un elemento de devoción y que rechazaba las reliquias, cómo ese tipo de grupo humano iba a tener por gran secreto la supuesta copa con la que Jesús instaura la Eucaristía, que no dejaría de ser sino una reliquia? ¿Qué es lo que poseían los cátaros? ¿Qué es lo que ocultaron, si es que la leyenda que acabo de referir es correcta, es cierta? ¿Qué es lo que ocultaron aquellos 3 o 4 cátaros que se descolgaron la noche antes de entregar la fortaleza de Monsegur a las tropas papales? En La espada del diablo, os vuelvo a decir, pues yo recreo lo que pudo haber ocurrido. Pero es evidente para mí que el grial que los cátaros custodiaban no podía ser, como he dicho, una simple copa, ya fuera esta la de la Eucaristía o cualquier otro ritual de ese estilo, porque los cátaros no creían en las reliquias, no las consideraban objetos de devoción. En cualquiera de los casos, pasaron los años, pasaron los siglos, y el 18 de febrero de 1904 nació al sur de Alemania un hombre que de alguna manera reverdecería esta historia, Otto Rahn. Otto Rahn había estudiado, estamos hablando de 1904, estudió cuando fue joven Derecho, estudió también Filología Germana e Histórica, y en cierta oportunidad en Heidelberg, en la ciudad de Heidelberg, mientras era estudiante, conoció a los miembros de una familia de Languedoc, franceses, que le invitaron a pasar una temporada al sur de Francia y comenzó a estudiar las leyendas que vinculaban a aquellos lugares con el Grial. En la Edad Media se habían desarrollado o se habían popularizado 3 relatos a propósito del Grial. El de Chrétien de Troyes, el primero de ellos, el cuento del Grial, en el que Perceval ve el Grial y lo describe como un objeto de oro y piedras preciosas, pero no dice que sea una copa. No lo describe, simplemente habla de que estaba adornado por oro y piedras preciosas. Como el poema de Chrétien de Troyes quedó incompleto, quedó inconcluso, nunca supimos exactamente qué era el Grial. La segunda de las versiones del Grial la puso de moda Robert de Boron. Robert de Boron es el que cristianiza el mito del Grial porque dice que era la copa en la que Jesús instaura la última cena y la copa con la que José de Arimatea recoge la sangre de Jesús en la cruz. Y que después José de Arimatea lleva esa copa hasta Glastonbury, al sur de Inglaterra, y después ahí comenzaría el mito griálico de Arturo, etc. Pero la tercera de las versiones, que es la que le seduce a Otto Rahn cuando está en Francia, es la que popularizó Wolfram von Eschenbach en su relato Parsifal. Y en ella el Grial no es una copa. El Grial es una piedra caída
una esmeralda caída de la corona de Lucifer, en la que se habría tallado las 144 facetas presuntamente del Grial. Luzbel era el portador de la luz y el Grial sería el símbolo, decía Otto Rahn, el símbolo de la religión primigenia de los arios, una enseñanza perdida de la que los cátaros fueron depositarios. Esa piedra, pensaba Otto Rahn, había estado en poder del rey Salomón, después fue llevada a Roma por las legiones romanas y ya en 410 Alarico la llevó desde Roma a Carcassonne. El Grial, pensaba Otto Rahn, había sido ocultado en Montsegur y cuando Montsegur, la fortaleza, cayó, esos cátaros que se habían descolgado por aquellas paredes imposibles de la fortaleza, pues llevaron el Grial a una de las cuevas, de las muchas cuevas que rodean la región de Montsegur, el Sabartés. Otto Rahn publicó en 1933 La cruzada contra el Grial, un libro que tuvo una enorme aceptación y llegó a manos también de los teóricos nazis. Finalmente Otto Rahn fue invitado y se sumó a la causa nazi, se incorporó a las SS en 1936 con el grado de coronel, fue destinado al Estado Mayor y a la ANNERVE, ese instituto, por decirlo de alguna manera, multidisciplinar que crearon las SS para distintas cosas, y a Otto Rahn le encomendaron la búsqueda del Grial. En 1937 publicó un nuevo libro, La corte de Lucifer, de obligada lectura para la Orden Negra de las SS, y Otto Rahn, que había estado buscando el Grial sin desmayo, finalmente se fue apartando del ideario nazi hasta que el 13 de marzo de 1939 su cuerpo fue encontrado en las montañas del Tirol. Se dijo que había estado practicando la endura, un ritual cátaro. Otros dicen que lo habían asesinado. Pero la pregunta es si había o no encontrado el Grial antes de morir y si es que realmente murió. Porque en 1979 se publicó una hipótesis que aseguraba que Otto Rahn había encontrado el Grial en el Sabartés, en esta región del sur de Francia, y que su muerte la supuesta muerte fue un ardiz que cambió de identidad para llamarse Rudolf Rahn, que se sometió a una cirugía estética y que después se convirtió en asesor de la embajada alemana en Bagdad y finalmente murió en Oriente Medio en 1975. Esa es lo que dice esta hipótesis, pero la oficial nos dice que murió en el Tirol. ¿Encontró o no encontró el Grial? Y si lo encontró, ¿realmente creéis que era una copa y que esa copa había estado en manos de Jesús en la supuesta Eucaristía, en la llamada Última Cena? Personalmente creo que no. Si encontráis interesante esta charla, si encontráis interesante estas opiniones, pues tal vez os seduzca, y si os gustan también los misterios templarios, no solo los cátaros, tal vez os seduzca la lectura de La espada del diablo. Espero no haberos aburrido. Reitero mi agradecimiento a los organizadores, a la SEIP, por haber confiado en que yo podía aportar algo de interés a este congreso, y os envío un fuerte abrazo a todos. No te escucho. No se escucha. No sé si me escuchas, José David, pero tienes el micro apagado, no te escucho. No te escucho. Ahora sí. Ahora no te he escuchado, José David. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Vale. Te decía que muchísimas gracias de todo corazón por esta magnífica ponencia que nos has realizado. No tenemos ahora mismo ninguna pregunta por parte de nuestros amigos que están viendo este congreso. Entiendo que pues, como lo explicas siempre de manera majestuosa, pues evidentemente no has dejado ninguna duda con nuestros amigos. O he dejado tantas
este rato que nos has hecho pasar tan fantástico, y esperamos verte muy pronto por aquí, por nuestra ciudad, por nuestra región, por Andalucía y por supuesto desde Sevilla. Pues muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo para todos. Tengo muchos amigos en Sevilla, tú lo sabes. Te cuento entre esos amigos y un fuerte abrazo de corazón. Muchas gracias. Adiós.